Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. San José, ruega por nosotros. La otra vez dejamos en la unidad 3, si tienen por ahí el programa. Si alguien no lo tiene hay que conseguirlo, o creo que yo lo subí a la plataforma, ¿bien? Pero bueno, la unidad 3 decía la moralidad de los actos humanos. ¿Se acuerda que dijimos fuentes de la moralidad de los actos humanos? Es distinto de decir las fuentes de la teología moral. Las fuentes de la moralidad del acto humano eran el objeto, fin y circunstancia. Bueno, después hablamos de los hábitos y hoy voy a enganchar acá con las normas de la moralidad. ¿Vieron que está ahí? Es la unidad 3, pero vamos a enganchar con la unidad 5 hoy. ¿Bien? Sería el último punto de la unidad 3 junto con la unidad 6. ¿Bien? La ley. En la unidad 3, el último punto dice las normas de la moralidad. Cada una debiera llenar cada punto por punto de los programas, hacer su propio apunte, ¿se entiende? Con el apunte de clase, con el apunte de la fotocopia, con el catecismo, con el libro de Sada y Monroy, ¿bien? El apunte está sacado de acá, de este libro. Curso de Teología Moral, Ricardo Sada y Alfonso Monroy. Acá en la biblioteca yo sé que hay. Bueno. Entonces, vamos a el último punto de la unidad 3 y lo unimos a la unidad 6, la ley moral. ¿Bien? Bueno, ¿a qué les hace pensar cuando hablamos de ley? ¿A qué nos referimos? Una norma. ¿Quién hace la ley? Bueno, está bien, pero hablemos en general. Cualquier ley. ¿Quién la hace? Alguien que tiene autoridad. Bien. ¿Para qué sirve la ley? A ver, me tienen que hablar. Yo soy sordo, primero. Segundo, con el barbijo menos les escucho. Entonces habla un poco más fuerte. ¿Cómo? Para que todos la cumplan. Y bueno, pero ¿por qué hay que cumplirla? Para tener un orden, ahí va, bien. La ley da orden, bien. Bueno, ¿qué otra cosa podemos decir de la ley? ¿La ley te ayuda a ser libre o te quita la libertad? Eso está buenísimo. Es interesante, ¿eh? Es interesante porque a veces, según nuestra concepción contemporánea, pensamos que la ley nos coarta la libertad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque quizás el problema no está en el concepto de ley, sino en el concepto... Bueno, también puede estar en el concepto de ley, pero, gracias. El problema principal está en el concepto de libertad, que se maneja hoy. Nuestra cultura contemporánea, influida por la filosofía nominalista, idealista, concibe la libertad como una autonomía absoluta. ¿Bien? Entonces, cada uno, por así decirlo, puede hacer lo que quiera. En teoría. Pero en la práctica, supongamos que eso estuviésemos todos de acuerdo. En la práctica, ¿se puede tener una libertad absoluta? A ver, díganme por algunas razones por las cuales no. Porque capaz mi libertad va a atentar contra el derecho de la libertad, tus actos atentan contra... Bueno, bien. Entonces, Kant te diría, sí, tenemos que quedarnos con la cultura antigua. De la cultura antigua lo único que nos tenemos que quedar, dice Kant, es con ciertas normas.
es decir, ciertas leyes que ayudan a las personas a convivir. Y por eso, uno de los principios de la ley moderna es hacer lo que querás hasta que no joda a nadie, digamos, con palabras sencillas. Es decir, hacer lo que querás, pero no hagas daño o no hagas lo que no te gustaría que te hagan. Algo así sería, más o menos. Bueno, y vieron que también, bueno, está todo esto de la libertad y libertad y libertad. Y yo me he metido un poco en el tema de la libertad y claro, yo decía, sí, nos enseñan que tenemos que hacer siempre lo que queremos, que eso es la libertad. Pero para hacer lo que queremos, ¿qué necesitamos, por ejemplo, a esta edad? Bueno, y una vez que sepas lo que querés, ¿qué necesitas? Necesitas plata. Yo quiero viajar por todo el mundo, pero tengo que ser millonario, es decir. Entonces, este concepto de libertad absoluta, o lo mismo que a los jóvenes, la ESI, por ejemplo, ¿cómo se dice? Educación sexual integral. O todo cuando hacen una campaña, las mujeres en Córdoba, por ahí tengo unos folletos que terribles, se los voy a traer un día. Es decir, hagan lo que quieran, chicos, con su cuerpo, con el de los demás, eso sí. Tomen estas pastillas, usen este preservativo, o tómense esta otra, ¿se entiende? Pero hagan lo que quieran. Vino la pandemia. ¿Cómo dan la ESI ahora? Tienen que llamar a un cura porque no se pueden acercar los chicos a más de 1,5 metros, ¿no? ¿Cómo van a dar la ESI ahora? Algo no andaba bien. ¿Eh? ¿Por qué? Porque yo hice este experimento con los chicos. La libertad absoluta no quiere decir que te va a hacer más libre. ¿Bien? A ver, una chica que según qué pasa con la ESI, que lo que propone es que la promiscuidad es normal. Es decir, es normal que los chicos entre ellos experimenten y qué sé yo. Pero una chica que empieza así a los 14 años, 15, o termina embarazada, o ya termina haciendo algún aborto, o un bombardeo de hormonas con todos esos anticonceptivos y cosas que le dan, que le termina haciendo mal a la salud. Probablemente después quede estéril, no va a poder tener hijos, va a caer de vuelta a los médicos que le van a querer hacer una, ¿no es cierto?, para que tenga, pero de modo artificial, hijos. Bueno, en vez de decirle a los chicos, mirá, está esto, pero a tu edad no es conveniente que practiques la sexualidad, porque te va a destruir. Una chica que no ha terminado de estudiar, que no tiene un trabajo, que el vago va a estar con ella un rato, o la va a dejar embarazada y después se va a ir, se va a borrar. ¿Qué futuro le estás dando? Entonces, en la educación habría que empezar a decir, a ver, chicos, esto está, van a sentir esto, estas cosas, estos cambios, pero el ejercicio de la sexualidad es algo serio. Y no es el único modo de ejercer el amor, porque el amor es mucho más amplio que solo el ejercicio de la sexualidad. Bueno, ese es un ejemplo para ver cómo también una libertad sin ningún tipo de norma o de ley es destructiva. No por creer que ser libre y hacer lo que uno quiera te va a hacer en el fondo después más libre. ¿Bien? No sé, yo soy libre de emborracharme todos los días, pero claro, me va a dar cirrosis, no voy a servir para nada. Yo soy libre de, qué sé yo, entrar al casino y gastarme todo el sueldo, pero no voy a poder mantener mi familia, no voy a poder, ¿se entiende? Entonces, bueno, esto es como una introducción para ver el tema de la ley concretamente, ¿no? ¿Por qué hay una ley? Bueno, nosotros en teología moral tenemos que hablar de varios tipos de leyes. Esto es largo, pero tampoco usamos. Ahí está. Ando mal del brazo, por eso me van a ver así medio lisiado. Ley. Entonces tenemos que hablar en primer lugar, y lo pongo arriba porque toda ley depende de esta. O debería. Ley eterna. ¿Qué es la ley eterna? A ver, ¿qué pueden decir ustedes? Es Dios mismo,
Dios mismo y la sabiduría de Dios que ordena todas las cosas para el bien de las criaturas. Es Dios dando un orden a todas las cosas. Y ya que estamos, relacionemos la ley eterna con la libertad. Dios, que es la ley eterna y la ley de todo, podemos decir, ¿es libre en sí mismo? Dios. Sí. ¿Sí o no? Porque si al hombre le da libertad, el hombre está hecho una semejanza de Dios. Dios es libre, bien. Bueno, es más, es suma libertad. Hubieron algunos filósofos en la antigüedad, a los cuales ya Aristóteles los criticó, creo que uno era Parménides, que decían que Dios no era perfecto, porque para ser perfecto también Dios tenía que experimentar el mal, decía. Bueno, esto fue retomado en la modernidad por Nietzsche, por ejemplo, y los niquilistas, ¿bien? Es decir, una filosofía un poco perversa, ¿no? Bueno, Aristóteles va a decir, como Dios es sumamente perfecto, elige siempre libremente el bien, ¿bien? Y después lo va a retomar Santo Tomás, San Agustín y Santo Tomás, ¿bien? Es decir, el ser sumamente perfecto elige el bien libre, con suma libertad. Entonces los actos hacia afuera de Dios son hechos por libertad de Dios. Ahora, los actos hacia adentro de Dios, no, porque no son actos voluntarios. Por ejemplo, que el Padre engendre al Hijo desde toda la eternidad no depende de un acto voluntario, un misterio. Eternamente el Padre engendra al Hijo y de ellos procede el Espíritu Santo, y eso es la Trinidad, pero no implica en ese ámbito la libertad de Dios. ¿Bien? Podríamos decir que es para lo único, y está mal dicho, ¿no? Pero bueno, podríamos decir que ahí no implica la libertad en Dios la generación del Hijo respecto del Padre. ¿Bien? Pero la creación del mundo y la creación nuestra, sí. ¿Bien? Y ya estamos hablando de algo fuera de Dios, algo que no es Dios. ¿Bien? Nosotros no somos Dios. Bien. Entonces, en esta ley eterna está, es decir, en Dios está el orden de todo, de todos los seres físicos y de todos los seres espirituales. ¿Bien? Y esa es la ley eterna. Por eso Dios les dio también a los ángeles una ley, que algunos no cumplieron. Ellos Dios les puso como una prueba, y los que no quisieron someterse a esa ley, entre comillas, se me va a caer varias veces, bueno, pecaron y fueron excluidos de la luz, ¿no? Bueno, de esta ley eterna deriva, esto como que lo ponemos acá, lo dejamos acá, ley, estamos hablando de la ley. De la ley eterna deriva la ley, ¿cómo se llama? Ley natural. ¿Y qué sería la ley natural? A ver, denme un ejemplo de algo que funciona según la ley natural. Bueno, los astros, los planetas, el Sol sale por el este, se esconde en el oeste. Bueno, si alguna vez eso cambiara, no se preocupe, porque dicen los científicos que está pasando. Es decir, que se está corriendo ¿sabían eso? El eje de la Tierra se está corriendo, y entonces el Sol va variando. Es como que en algún momento podría pasar que, no sé, que salga más al sur o más al norte, no va a ser o una o la otra, pero se está desplazando. Bueno, no importa. Pero, según esta ley natural, los astros tienen un orden de movimiento. De hecho, esta ley natural es la que hace que, por ejemplo, en la Tierra pueda existir la vida. ¿Bien?
En esta ley natural incluso entraría todo el tema de la vida humana y si existió una evolución. Bueno, Dios la puso dentro de esta ley natural, ¿bien? Yo no rechazo la teoría de la evolución, lo que sí rechazo es ciertas teorías de la evolución, porque no hay una teoría de la evolución. Cada científico tiene la suya, podríamos decir. Rechazo cuando quieren decir que Dios no creó, cuando quieren decir que de lo inferior surgió lo superior. Por ejemplo, de las piedras no pudo surgir la vida así sin intervención de algún ser inteligente. O de la vida inferior no puede surgir la vida superior sin intervención de Dios. De la vida animal no puede surgir la vida humana, espiritual, que como nosotros compartimos un poco de ángeles y un poco de animales, no puede surgir la vida espiritual así por la vida, ¿cómo se dice?, sensible simplemente o animal. Tuvo que haber una intervención de Dios. Si el hombre de algún modo viene de algún tipo de primate, cuando Dios tomó ese primate y lo convirtió en Adán, es decir, le insufló el espíritu, como dice la Biblia, bueno, dejó de ser un primate. Si fue así, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué tomó Dios para armarlo a Adán? Tomó barro, dice, armó un hombre y lo sopló en las narices y le insufló el espíritu. Por eso, si ese barro fue un primate, supongamos, no hay ninguna dificultad. Pero hubo una intervención divina y lo convirtió en algo ya distinto, ¿no? Bueno, uno podría quedarse con el barro nomás, pero bueno, supongamos. Bien, entonces las cosas tienen una ley natural. Y Dios, a través de esta ley natural, gobierna el universo. ¿Bien? Bueno, para las criaturas inteligentes, para el ser humano, ¿qué dio Dios? Una ley revelada, bueno, bien, que se llama ley divina positiva. Si cometo algún error, díganme, porque no me gusta quedarme con los errores de ortografía, ¿se entiende? Ley divina positiva. Es decir, por ley natural, bueno, hablando de la ley natural, incluso las criaturas racionales como el ser humano, tenemos una ley natural, que en nuestro corazón nos dice, como primer principio moral, ¿qué nos dice esa ley natural en nuestro corazón? Y eso es lo mismo para mí, que para un chino, que para un negrito del África, que para un indio antes que vinieran los españoles. En todo resuena en nuestro corazón, ¿qué cosa? ¿Qué dice el primer principio de la moral? Haz el bien y evita el mal. Vieron que, no sé si estudiaron filosofía, pero hay un primer principio en el orden teórico, que es de la inteligencia, y que es que el ser existe y el no ser no existe. ¿Bien? O que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo respecto. Bueno, el primer principio del orden práctico es haz el bien y evita el mal. Eso está inscrito en el corazón del hombre. Bueno, si está inscrito en el corazón del hombre, ¿por qué Dios quiso revelar una ley? ¿A quién se la dio primero esa ley? A Moisés, sí, pero ya había como algunos adelantos, digamos, antes de Moisés también, ¿no? Porque por alguna razón existió el diluvio. Bueno, principalmente el diluvio existió porque los hombres no seguían la ley natural. Y como dice la Biblia, Dios se arrepintió de crear al ser humano. Eso es muy fuerte, ¿no? No sé si vieron una película Noé. Sí. Ajá. Que eran como árboles de piedra que caminaban. Bueno, es una película mala porque está influida por el gnosticismo con G. Por ejemplo, esos seres que eran de piedra eran ángeles caídos, que se habían convertido en materia. Es platonismo o gnosticismo, pero no es la doctrina cristiana.
la materia es algo bueno para nosotros cristianos. Bueno, en la película aparece eso, como que eran seres de piedra porque eran ángeles caídos. Bueno, pero es interesante cómo muestra la primer parte de la película, la perversión de los seres humanos, el comercio de personas, no solamente para, qué sé yo, para lo que sea, sino que se las comían, ¿no? Entonces, claro, Dios se hartó de ese mal. Bueno, después la película no termina bien porque Noé le tenía que nacer un varón y le nace una nena. Y ahí se enoja con Dios y que se fue todo el... Bueno, mi conclusión fue a mis alumnos, ayer cuando estaba en San Luis me preguntaban que qué tal la película, porque fui a verla y creo que alguno de ellos fue también. Entonces la conclusión era, en la película de Noé, Dios no es Dios y Noé no es. Es decir, bueno, la ley natural. Bien, todos, ¿no es cierto?, tenemos esta ley natural. Pero ¿qué pasó? Por ejemplo, ¿por qué los indios acá de Sudamérica, allá, dice que cuando Hernán Cortés o los emisarios que él mandó a ver la ciudad, antes de cuando llegaron, estaban los sacerdotes con una piedra, le metieron la piedra en el pecho o yo con esta mano no puedo ni hacer teatro, le metieron la piedra, ¿no es cierto?, y le sacaron el corazón latiendo. Bueno, ¿qué le pasó a esa civilización para hacer sacrificios humanos, por ejemplo? Para esclavizar a los pueblos de alrededor y hacerlos esclavos para tenerlos, para sacrificarlos a sus dioses o al sol para que salga. Si hay una ley natural, ¿por qué llegaron a esos extremos? Bueno, porque sabían que bien. había algo más, algo que por ahí no podían percibir exactamente, del cual perciben los efectos, pero a falta de una revelación llegaron a una conclusión un tanto errada. Bueno, pero ¿por qué llegaron a una conclusión errada si estamos diciendo que en el corazón del hombre resuena la ley de Dios? ¿Cómo? Dios lo hizo a Adán perfecto. Ahí vamos. Bueno, ahí está. Bien lo que dijiste vos, San Pablo dice que los paganos no sacrificaban a los dioses porque los dioses no existen, sino que sacrificaban a los demonios. Es decir, el ser humano y muchas civilizaciones cayeron en poder del demonio después del pecado original. ¿Bien? Y bueno, lo vemos evidentemente, por ejemplo, en esto en los aztecas y eso. Y en otras culturas de otros lugares también. Después, bueno, el pecado también oscureció la mente del hombre y el ser humano tiene siempre es religioso por naturaleza. Entonces su religión era como a oscuras y hacían lo que podían, pero también lo hacían mal, ¿no? De hecho, San Pablo dice, son inexcusables, dice los paganos. También lo decía de los griegos, porque dice, por la sola razón, Romanos 1:20, por la sola razón el ser humano puede conocer a través de las obras a su hacedor, a su creador. Y dice, no le dieron gloria y por eso terminaron adorando a unos seres construidos por su propia mano, los ídolos, y cayeron en las peores de las inmoralidades como castigo de su infidelidad. Eso dice San Pablo en Romanos 1:20. Bueno, entonces, ciertamente, Santo Tomás va a decir esto. ¿Por qué Dios quiso revelarse? Hablando de la revelación en general, pero también ahí entra la ley. Dice, porque para llegar a la verdad, y para llegar incluso a la verdad moral, que es la que salva, dice, no todos los hombres pudieron hacerlo. Algunos en la antigüedad, como Sócrates, como Platón, como Aristóteles, dice, llegaron a esbozar algo, pero inclusive así con muchos errores, decía. La mayoría no podía dedicarse a filosofar, tenía que criar los hijos, o muchos eran esclavos. Entonces dice, para que todos los hombres, sin mezcla de error y con facilidad, conozcan la verdad necesaria para la salvación, Dios se reveló. ¿Bien? Y entre esa revelación, revela también una ley. Y esa es la ley divina positiva. La ley divina positiva viene siendo para el ser humano como una especie de ayuda, ¿no?
si uno tiene que ir de acá a Buenos Aires, no es lo mismo hacerlo hace 200 años a pata o a lomo de mula o en un carro que hacerlo ahora en Andesmar o en aerolínea, ¿cómo se llama? La que va es Austral, creo que, o una de esas. Bueno, es decir, llegás más seguro, más rápido, bien, más íntegro. Bueno, la ley divina entonces es como esa ayuda de Dios para que todos los hombres sin mezcla de error conozcan la verdad que hay que practicar, el bien que hay que practicar y el mal que hay que evitar. Bien, bueno, esa es la ley divina positiva. ¿Dónde está contenida la ley divina positiva? Bien, el decálogo o 10 mandamientos. Libro del Éxodo. Dios le revela ¿a quién? A Moisés. ¿Dónde más? Bien, Antiguo Testamento. Una rara. Nuevo Testamento. Bienaventuranzas, las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, les pregunto, ¿son algo distinto de los 10 mandamientos? ¿Qué tienen de distinto respecto a los 10 mandamientos? ¿O en esencia es lo mismo que los 10 mandamientos? Lo vamos a ver después mejor, pero es como un adelantito esto. Jesús, ¿qué dijo? A ver, voy a decir 2 frases. Yo vine para cancelar la ley antigua y para darle un nuevo sentido. No vine para abolir la ley, sino para darle su cumplimiento. ¿Cuál de estas 2 frases dijo Jesús? ¿Las repito? Yo vine para cancelar la ley antigua y darle un nuevo sentido. Segunda frase. No vine para abolir la ley, sino para darle pleno cumplimiento. Esta. ¿Qué quiere decir? Que lo que estaba en el Antiguo Testamento, Jesús va, por así decir, a desarrollar todas las potencialidades que estaban en ese decálogo. ¿Bien? Y a darles el pleno sentido. Por ejemplo, Jesús va a decir en un momento, ustedes escucharon que se dijo no matar. Yo les digo, aquel que insulta a su hermano es digno de ir a un tribunal. El que le dice estúpido merece el fuego del infierno. Algo así dice Jesús, o el que lo odia, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo todo. ¿Qué quiere decir Jesús? Que no matar, hay 2 modos de matar. Uno es físico y hay un modo de matar moral también, que es también grave. No dice que el otro no, sí, el otro, pero también este. Entonces Jesús le va a dar el pleno sentido. Después, lo interesante es las bienaventuranzas. Vamos a hacer algún trabajito después de las bienaventuranzas. Pero, ¿qué pasa en las bienaventuranzas? Jesús dice, por ejemplo, no matar. Jesús, por ejemplo, dice no fornicar. Jesús, por ejemplo, dice no robar. ¿Qué es lo que dice Jesús? En vez de decir no robar, ¿qué dice Jesús? Bienaventurado el que nos protege porque... Claro, Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos, en vez de no robar. En vez de no matar, felices, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados, por la paz, porque serán llamados hijos de Dios, o porque obtendrán la tierra en herencia. En vez de decir no fornicar o no desear la mujer del prójimo, bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. ¿Ven cómo las bienaventuranzas están alineadas con los mandamientos? Es más, los mandamientos, dice Santo Tomás, fueron dados como una preparación para la ley evangélica. Es decir, era como, vieron que para hacer una casa uno no empieza haciendo las paredes o el techo. Bueno, a no ser el padre casado que siempre empieza por el techo, pero
Le hace una estructura de tubing y después construye abajo. Bueno. Pero normalmente se hacen los cimientos. Bueno, los 10 mandamientos de la antigua ley eran como los cimientos. Pero Jesús ya hizo la casa bella, ¿no? La figura final era como la terminaba Jesús, ¿bien? También en distintos pasajes del Evangelio, como les digo, se completan los 10 mandamientos. Por ejemplo, eso que les dije, o lo mismo cuando Jesús dice, ustedes escucharon que se dijo, no cometerás adulterio, yo les digo que aquel que mira a una mujer con malos ojos ya cometió adulterio en su corazón. O ustedes escucharon que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. ¿Pero eso estaba en los 10 mandamientos? No, eso era más de tradición judía, digamos, lo del ojo por ojo, diente por diente. Como los consejos evangélicos, pero eran consejos del Antiguo Testamento, algo así. O cosas que, de hecho, los judíos actualmente tienen, o los judíos que quedaron, y en la época de Jesús tenían como 650 leyes, algo así. Entonces, bueno, Jesús por ahí nombra algunas de estas. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Y Jesús qué dice? Al que te pida el manto, dale también la túnica. Al que te pegue en una mejilla, ponle la otra. Al que te pida que lo acompañe 1 kilómetro, acompáñalo 2. Da al que te pide, no niegues al que te pide algo prestado. Y después Jesús va a decir más, den y se les dará. Al que da con generosidad, le será, dice, puesta en su regazo una medida apretada, rebosante. Con la medida que ustedes midan, se medirá a ustedes, ¿vieron? Bueno, por eso el cristianismo es algo impresionante, porque no existía esa enseñanza en esa época. Ya Jesús, con las cosas que decía, aunque no hubiera hecho milagros, ya era impresionante lo que él enseñaba, ¿no? A tal punto fue muy conocido el tema de Jesús, incluso en el Imperio Romano, antes de que los apóstoles prediquen, 2 años después de la muerte de Jesús, en el 35, ya se corría el relato de la resurrección de Cristo. Hay por ahí una carta que se atribuye a Pilato, pero no se sabe muy bien si es auténtica, algunos dicen que sí, donde Pilato cuenta lo que pasó con Jesús. Y cuenta que, bueno, que los discípulos dicen que resucitó. Le agradó esto al emperador. Entonces el emperador llevó la noticia de este Cristo, como un nuevo Dios, al Senado romano. Y en el año 35, esto es histórico, se hizo lo que se llama un Senatus Consultum, 2 años después de la muerte de Jesús, donde el emperador le consultó al Senado si poner a Jesús entre los dioses de Roma, y le iban a hacer una urna y todo como los otros dioses, porque ellos conquistaban distintos lugares y se traían los dioses, ¿no? El dios Mitra de Persia, Zaratustra de... ¿Cómo? Y se traen, tienen el Gauchito Gil, Buda, la Virgen de Guadalupe, bueno, algo así. Y entonces, ¿qué pasaba? Se ve que ya habían empezado a ser conocidos algunos hechos de los apóstoles, y los senadores dijeron no. ¿Por qué? Porque los cristianos dicen que Jesús es el único Dios, y nosotros somos politeístas, entonces nos destruye la religión, y destruyéndonos la religión nos va a destruir el imperio. Así que no solamente no aceptaron a Jesús como Dios de Roma, sino que dijeron que el cristianismo era una religio ilícita, es decir, no era lícito hacerse cristiano. ¿Bien? Bueno, después van a venir las persecuciones y eso. Bueno, esta es la ley divina positiva dada por Dios a Moisés y luego perfeccionada, llevada a la plenitud por Cristo. Vamos a ver después también por qué Cristo la lleva a la plenitud. Dice Santo Tomás que Dios le dio al pueblo de Israel la ley antigua, que era una ley pesada, casi incumplible. ¿Por qué era pesada la ley antigua? ¿Cómo? No, porque yo creo que estaban los 10 mandamientos, pero aparte tenían otras leyes, que eran un montón. ¿Pero por qué era pesado los 10 mandamientos? A tal punto, por ejemplo, que con esto de, por ejemplo, no desear la mujer del prójimo, le plantean un día a Jesús
¿por qué Moisés dice, Moisés permitió que si un hombre se casa con una mujer y, no sé, pongámosle que la mujer no, o lo engaña, o no le cocina, o no sirve, qué sé yo, por lo que sea. Dice, el marido podía darle una declaración jurada y despacharla, hasta 3 veces. Es decir, que un judío podía 3 veces o 2 correr la mujer y casarse con otro. Le tenía que hacer una declaración jurada y la despachaba. Y Jesús va a decir, si Moisés permitió eso, fue por la dureza del corazón de ustedes. Es decir, ven, era una ley dura, no la podían cumplir. ¿Y por qué había una dureza del corazón? ¿Cómo? Bueno, porque no habían recibido, ¿qué no habían recibido todavía? El Espíritu Santo. Creo que es el libro de Oseas, donde hay una profecía antigua, del Antiguo Testamento, que dice, pondré mi ley en sus corazones, arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, les infundiré mi espíritu, haré que ustedes vivan y cumplan mis mandatos, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Dónde estaba escrita la ley antigua? En piedras. ¿Dónde va a estar escrita entonces, según esta profecía de Oseas? En el corazón. Pondré mi ley en sus corazones, le arrancaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. La ley escrita en piedra era signo del corazón de piedra. Entonces Santo Tomás va a decir, Dios dio esta ley dura que el pueblo no podía cumplir, también como una enseñanza, para que el ser humano se diera cuenta que sin una ayuda de Dios no podía cumplir, no podía hacer el bien. Curiosamente, ¿qué árbol fue el que arrebató a Adán y Eva en el paraíso? ¿Qué fruto? El fruto del conocimiento del bien y del mal. Así que esta historia es vieja, ¿no? ¿Sí? Lo dice el libro del Génesis. ¿Y qué dijo? ¿No dijiste eso? ¿Qué dijiste? Bueno. De manzana. Otro día vamos a hablar de los árboles, pero ¿cuántos árboles había en el paraíso que estaban prohibidos? 2 había. Uno era el del bien y del mal, pero después cuando Dios los expulsa, dice, así que querían hacerse como dioses, conocedores del bien y del mal, vayan fuera del paraíso, dice, no sea que quieran extender la mano sobre el árbol de la vida. Pero ese lo dejamos para otro día, el árbol de la vida, porque si no, no seguimos en el tema. El árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? Es muy interesante. Porque había 2 árboles. Alcanzaron a arrebatar el del bien y del mal para llegar a ser como dioses. Es decir, Dios le iba a dar a Adán y Eva ser como dioses, si se quiere. Porque dice San Pedro en la segunda carta que en Cristo hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina, es decir, familiares de Dios. Pero una cosa es hacerse familiar de Dios por la amistad y recibirlo como un don de Dios, que es una gracia, y otra cosa es arrebatarlo por las propias manos, que fue lo que le pasó a Adán y Eva. ¿Bien? El árbol de la vida, a ver a qué les hace pensar. En el Ave María nosotros decimos Isabel, y eso está en el Nuevo Testamento, y de ahí lo relacionamos. Isabel le dice a María, el ángel que le dijo a María, bendita tú entre las mujeres. Salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. No, salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, eso le dijo el ángel. Sí, hasta ahí. Isabel le dijo lo que sigue, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Es decir, que el árbol de la vida es la Virgen María. Y el fruto es Jesús y es la Eucaristía. Es la Eucaristía. ¿Y por qué María es el árbol de la vida? Porque apenas pecan, Dios le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el de ella. El linaje, él te aplastará la cabeza mientras tú te abalanzarás sobre su talón. Y después aparece de vuelta la mujer que está por dar a luz, ¿en dónde? En el Apocalipsis 12, la mujer vestida de sol con la luna bajo los pies está por dar a luz a su hijo primogénito, el maligno viene a devorarlo, no puede.
Entonces dice, bueno, se lanza a hacer daño a los hijos de la mujer, es decir, los hijos de la mujer son los hijos de la iglesia. Pero bueno, el árbol de la vida se puede entender como la Virgen María también. Igual, ¿cómo les puedo decir? Puede significar también otras cosas, pero bueno, humildemente esa es mi interpretación. Bueno, ciertamente el fruto de Jesús, eso no cabe ninguna duda, y la Eucaristía. Bien, entonces Dios se revela a través del Antiguo y el Nuevo Testamento. Después vamos a ver un poquito mejor cómo los 10 mandamientos para la antigua ley eran de una manera y para la nueva ley son de otra. Es decir, cuando el tercer mandamiento dice santificar las fiestas, en la antigua ley eran las fiestas judías, pero en la nueva ley son las fiestas cristianas. ¿Cuál es la principal fiesta cristiana? La Pascua. Y después la Pascua semanal, que es la misa dominical. Bien. Pero aquí entra ya, ¿cómo les puedo decir? La intervención de la Iglesia, porque Jesús le dio un poder a la Iglesia, ¿no es cierto?, al magisterio de la Iglesia y en la tradición, por ejemplo, desde el inicio, y eso ya está en los Hechos de los Apóstoles, por eso también está revelado en el Nuevo Testamento, que por ejemplo los apóstoles se reunían en la oración con María el día domingo. Un día domingo se les aparece Jesús, al domingo siguiente se les vuelve a aparecer cuando no estaba Tomás, ¿se acuerdan? Pon aquí tus manos. Un día domingo están todos, después de que Jesús ascendió al cielo. Al próximo día domingo, en Pentecostés, ellos reciben el Espíritu Santo. ¿Ven? Como entonces ya no es el sábado, porque santificar la fiesta también era santificar el sábado en la antigua ley. Bueno, en la nueva ley es el domingo. ¿Ven? Y así podemos decir, a ver, honrar padre y madre no tiene otra interpretación. No matar no tiene otra interpretación, se aplica por ahí a... Pero bueno, no cometer adulterio implica el agregado que le hizo Jesús. Es decir, tampoco mirar a una mujer con malos ojos, etc. Bien. Bueno, esa es la ley divina positiva. ¿Qué otra cosa podemos decir de la ley? ¿Qué otros tipos de leyes? Bueno, bien. Ajá. Ley eclesiástica. La ley eclesiástica. Y vamos a poner para este lado la ley civil. Civil, claro. Y acá vamos a poner entre paréntesis inicua. Pero como algo lógico nomás. Bien. La ley eclesiástica tiene que ver con esta institución que fundó Jesús, con el poder que le dio a Pedro. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 16. Entonces la Iglesia tiene un poder de legislar en ciertas cosas, siempre en consonancia con ¿qué? Con la ley divina, con la revelación de la Escritura, con la tradición de la Iglesia. ¿Bien? Por eso el magisterio actual no puede cambiar cosas que siempre en la tradición de la Iglesia fueron de una manera. San Pablo dice, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los homosexuales entrarán al reino de los cielos. ¡Epa! ¿Quién podrá salvarse? Dijo. Es decir, a ver, cualquier pecado, si no es, por así decirlo, si no se arrepiente la persona o no quiere cambiar, y sí, puede llevarnos a la condenación. Pero queda claro que, por ejemplo, la borrachera es algo malo, porque lo dice San Pablo, es mala el adulterio, y también es mala el ejercicio de la homosexualidad, ¿no? Porque, bueno, una persona puede tener tendencia homosexual, puede haber tenido práctica homosexual en el pasado, pero si se convierte o lucha contra eso, se arrepiente, bueno, puede ir en camino de salvación. Ahora,
La práctica de la homosexualidad es claramente en la Biblia un pecado, es el pecado que cometieron los habitantes de qué ciudad? De Sodoma y Gomorra. Alguna vez lean el relato, pero Dios mandó a unos ángeles y querían violar a los ángeles. Estaban tan pervertidos. ¿Se entiende, no? Claro, nos reímos, pero a ver, pero hoy en día los derechos de los homosexuales, sí, está todo bien. No, no está nada bien. Para dejarle también Sí. Lot y a su esposa con sus hijos de esposa. A Lot y a... Claro. ¿Eh? Sí. Por eso no está nada bien, y como dijo una señora, dice, padre, acá en el campo la vaca busca al toro, no a otra vaca, o al revés. Y claro, el sentido común de la gente, ¿no? A veces, bueno, eso que parece tan obvio, y bueno, hoy no es obvio. Decir esto en un medio de comunicación, lo que sea, ay, pero usted es un fascista. ¿Qué va a ser? Bien, entonces, la ley eclesiástica. Y la ley civil. Bueno, la ley civil, por eso esto casi tendría que estar casi entre paréntesis, ¿no? Como un apartado. Pero la ley civil debería expresar la ley eterna y la ley natural. Debería. ¿Bien? Cuando lo expresa, es una ley legítima. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, permitir que el Estado permita que la gente pueda vivir su Semana Santa sin tener que trabajar, por ejemplo, ¿es una ley legítima o ilegítima? ¿Por qué es legítima? Porque respeta ¿qué cosa? Sobre todo, sí, y en este caso sobre todo la ley divina positiva, pongámosle, ¿no? Que el Estado permita que los padres, no sé, eduquen a sus hijos, supongamos, que le den la educación sexual los padres a los hijos. Esa ley civil que permite eso, ¿qué estaría respetando? Sería legítima, ¿por qué? Respetaría la ley natural, porque existe la patria potestad. Bueno, ojo que eso no siempre se quiere respetar, ¿eh? Porque a veces hay lugares, incluso en países, donde han puesto presos a los padres porque no estaban de acuerdo con la ideología de género que le enseñaban en la escuela, por ejemplo. No sé si acá en Argentina ya pasa eso. Bueno, pero hay países donde ha pasado. Es decir, en esos lugares no se está respetando, esa ley civil es inicua porque no respeta la patria potestad de los padres. Eso sí, cuando vino la pandemia, las escuelas, todos largaron, le devolvieron la patria potestad a los padres, así. La pandemia ha mostrado un montón de cosas interesantes, ¿no? Le devolvieron la patria potestad, arréglense como puedan. Bueno, por ejemplo, en Cuba, hasta hace 5 años atrás, la Semana Santa era semana laborable, es decir, era como una semana más del año. ¿Eso era una ley legítima o no? Y no, porque no se estaba respetando, ¿no es cierto?, la libertad religiosa, la ley divina. Bueno, la ley de que se puede matar a un bebé en la panza de la mamá. ¿Por qué? Va en contra de las dos, y de la ley divina. De la ley natural y de la ley divina. ¿Bien? Ahora yo digo, cuando una civilización, una sociedad, siempre pasó esto, cuando una sociedad eliminó a los más débiles, cayó en una crisis irreversible. Eso le pasó a los griegos, a los espartanos, le pasó a los romanos. En la época de los romanos, Tito Livio, es un antiguo escritor, va a decir, ni siquiera nosotros ya soportamos las inmoralidades a las que hemos llegado. Y tampoco soportaríamos los remedios digamos, lo que habría que hacer para darles remedio. Y bueno, así fue que el Imperio Romano cayó en pocos años. ¿Bien? Es decir, legalmente habían permitido cosas
sumamente inmorales. En toda esta, ¿qué pasaba en Roma? En Roma, Roma era al pueblo pan y circo, ¿bien? Es decir, ¿vieron cómo ahora están los planes? A ver, yo no quiero ni herir sensibilidades, ni... Una de mis hermanas en un momento difícil también tuvo que tener un plan, lo que sea, pero es maestra y ahora tiene su propio sueldo. Bien, es más, es directora. Lo que quiero decir es esto, cuando un sistema quiere que toda la gente no labure, como pasa en Cuba, nadie trabaja. Todos reciben del Estado, pero cada vez reciben menos, ahora ya casi nada. Pero les vendieron la ilusión de que el Estado los tenía que mantener. Bueno, así pasaba en Roma. Entonces, ¿qué pasaba? Algunos eran esclavos, esos pobrecitos laburaban por la comida, es decir, y si no los mataban, no había, por sobrevivir, nada más. Después estaban los otros que eran la supuesta clase media, esos no laburaban, pero tenían dinero. Entonces, ¿a qué se dedicaban? Al desenfreno, a los placeres. Estaba esta filosofía encima del epicureísmo, que decía que lo único que nos llevábamos era lo que hubiéramos gozado, disfrutado. Pero ¿quiénes se podían dar el gozo de disfrutar? Los ricos, o los que tenían dinero. Bueno, pero junto con todo este desorden, ¿qué venía? El abandono de los niños, las enfermedades, las pestes. Bueno, entonces, eso es cuando el hombre vive sin ley. Bueno, ¿y a qué iba? Que los romanos abandonaban a los niños o practicaban el aborto. De hecho, en un escrito del año 70 y algo, que se llama la Didache, que no está en la Biblia, pero es parte de la tradición. La Didache dice, no matarás al niño en el vientre de su madre. Y también la Epístola de Bernabé. 2 libros muy antiguos, cristianos, hablan del aborto. Bueno. Y hay otra, la carta de Diogneto, dice, los cristianos viven en el mundo, pero como si no fueran del mundo. Entonces empieza a dar las diferencias con los paganos. Dice, los cristianos comparten la mesa, dice, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de ellos. Comparten la mesa, pero no la cama. Y así, un montón de cosas. Diferenciándolo de los paganos, ¿no? De los excesos de los paganos. ¿Bien? Bueno, entonces una ley civil, para ser legítima, tiene que concordar con la ley natural y a veces también con la ley divina, cuando se trata algo de religión, etc. Bueno, ¿qué más podemos decir de la ley? ¿Cuánto tiempo nos queda? Vamos a leer algo del catecismo sobre ley. Vieron que yo el catecismo se los pasé. Lo tienen ahí colgado en la plataforma. Bueno, la ley y la gracia, dice el número 1949 del Catecismo de la Iglesia Católica. 1949 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, el hombre llamado a la bienaventuranza, es decir, a la salvación y a la visión de Dios, pero herido por el pecado, necesita de la salvación de Dios. La ayuda divina le viene en Cristo por la ley que lo dirige y en la gracia que lo sostiene. Bien, en el Antiguo Testamento faltaba justamente el Espíritu Santo y la gracia, que era esa fuerza interior, bien, que va a ser dada con Jesucristo. Trabajad con temor y temblor para vuestra salvación, pues Dios es quien obra en vosotros el querer obrar como bien le parece. Carta a los Filipenses. La ley moral. La ley moral es obra de la sabiduría divina. Se la puede definir en un sentido bíblico como una instrucción paternal, una pedagogía de Dios que prescribe a los hombres los caminos, las reglas de conducta que llevan a la bienaventuranza prometida, prohíbe los caminos del mal que apartan de Dios y de su amor. Es a la vez firme en sus preceptos y amable en sus promesas. La ley es una regla de conducta proclamada por la autoridad competente para el bien común. Esta es una definición de ley. Regla de conducta proclamada por la autoridad competente para el bien común. Dios es autoridad suma, competente, pero también, en este caso, también ha dejado a la iglesia, ¿no? Por lo de Mateo 16. Regla de conducta proclamada por la autoridad competente para el bien común. Es una definición genérica de ley.
Obviamente que el bien común implica el bien particular también, ¿no? Porque también la ley moderna, en pos del bien común, sacrifica el bien particular, ojo. Hay varias contradicciones en las leyes modernas, ¿no? Sobre todo el liberalismo dice que como para ellos lo común es más que lo individual, se puede sacrificar el bien de algunos individuos por el bien de todos. Y por eso aceptan, por ejemplo, el aborto. Podés matar a uno por el bien de la comunidad. Pero eso no está bien. Ajá, en Wikipedia. No, en la Real Academia Española encontré una y después una página que se llama Catecismo, no sé qué. Bueno. Por ejemplo, la Real Academia Española yo encontré que dice regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales. Bien, está bien. Lo que nosotros, a ver, siempre cuando demos una definición de ley, vamos a hacerlo en este contexto. Bien, de ley eterna, de ley divina, sabiendo siempre que una ley deriva de la ley eterna, ¿bien? Porque podés encontrar una definición que sirva nada más ponerle o genéricamente o que sirva para la ley en un sentido moderno, donde Dios, ni la ley de Dios ni la ley natural no tiene nada que ver. Es decir, podés encontrar hasta una definición que te diga que la ley es lo que la mayoría cree que está bien hacer. Y eso no responde a la ley eterna y a la ley natural, ¿se entiende? Bueno, porque hoy en día también eso, si todos lo hacen, decimos, si todos lo hacen, pero... ¿No es cierto? ¿Qué tiene que ver? En la época de Elías, 400 eran los profetas de Baal y solo había quedado Elías como profeta de Dios. Bueno, la ley moral supone el orden racional establecido entre las criaturas para su bien y con miras a su fin por el poder, la sabiduría y la bondad del Creador. Toda ley tiene en la ley eterna su verdad primera y última. La ley es declarada y establecida por la razón como una participación en la providencia del Dios vivo, creador y redentor de todos. Esta ordenación de la razón es lo que se llama la ley, citando León XIII a Santo Tomás. El hombre es el único, dice Tertuliano, el hombre es el único entre todos los seres animados que puede gloriarse de haber sido digno de recibir de Dios una ley. Animal dotado de razón, capaz de comprender y discernir, regular su conducta, disponiendo de su libertad y de su razón en la sumisión al que le ha entregado todo. Las expresiones de la ley moral son diversas y todas están coordinadas entre sí. La ley eterna, fuente en Dios de todas las leyes, la ley natural, la ley revelada, que comprende la ley antigua y la ley nueva, y finalmente las leyes civiles y eclesiásticas. La ley moral tiene en Cristo su plenitud y su unidad. Jesucristo es en persona el camino de la perfección. Es el fin de la ley, porque solo Él enseña y da la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justificación de todo creyente. Esto último, carta a los Romanos, capítulo 10. Bueno, no sé, esto si quieren léanlo después. ¿Cuánto nos queda? 10 minutos. ¿Podrían leerlo para la próxima clase? Les doy el número. Acuérdense que cada párrafo tiene un número. Desde el 1949 hasta el 1986, año en que Argentina salió campeón. 1949 a 1986. Y bueno, y leo un poquito acá de la gracia y la justificación. La gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos, es decir, eso es 1987.
es decir, de lavarnos de nuestros pecados y comunicarnos la justicia de Dios por la fe en Jesucristo y por el bautismo. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más y que la muerte ya no tiene poder sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también nosotros, considerados como muertos al pecado, vivimos para Dios. Por el poder del Espíritu Santo participamos en la pasión de Cristo, muriendo al pecado, y en su resurrección, naciendo a una vida nueva. Somos miembros de su cuerpo, que es la Iglesia, sarmientos unidos a la vid, que es Él mismo. San Atanasio dice, por el Espíritu Santo participamos de Dios, por la participación del Espíritu venimos a ser partícipes de la naturaleza divina, por eso aquellos en quienes habita el Espíritu están divinizados. ¿Ven cómo para la doctrina católica nosotros pasamos a la comunión con Dios? Somos divinizados. Bueno, ¿qué otra cosa no quería Adán y Eva ser divinizados? Volvemos a lo mismo, ellos lo querían arrebatar con soberbia. En vez de esta divinización que nos viene por Jesús, pasa también por la aceptación de la cruz. Si alguno quiere seguirme, tome su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que la pierda, por mí, la encontrará. Bueno. La primera obra del Espíritu Santo es la conversión, que obra la justificación según el anuncio de Jesús en el Evangelio. Conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Movidos por la gracia, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado, recibiendo así el perdón y la justicia de lo alto. La justificación entraña, por tanto, el perdón de los pecados, la santificación y la renovación del hombre interior. Bueno, yo les pregunto, ¿y dónde está el reino de los cielos? Porque Jesús dice, bueno, conviértanse y crean en la buena noticia, el reino de los cielos está cerca. ¿Qué quiere decir Jesús ahí en eso? Dejemos acá con esto. ¿Qué quiso decir Jesús? Jesús dijo así. Jesús la primera vez que salió a predicar iba gritando esto. Conviértanse y crean en el Evangelio o en la buena noticia, porque el reino de Dios está cerca. Si Jesús no tiene ningún hijo, no, voy a decir que el Padre va a venir a buscar al Hijo. A ver, Jesús va a venir una vez por segunda vez, ¿verdad? ¿Pero qué quiere decir el reino de Dios está cerca? Sí. No, te acercaste mucho. En una parte Jesús va a decir, vendrán muchos en mi nombre, dice, pero ojo, algunos, vendrán muchos en mi nombre, dirán, el reino de Dios está aquí o allí. Pero atención, dice, no les crean, porque el reino de Dios está en ustedes, dice, o entre ustedes o dentro de ustedes. Es decir, esto es lo interesante del cristianismo, que el reino de Cristo no es solamente que un día vamos a ir al cielo, sino que tiene que empezar ya ahora acá en mi corazón. ¿Se entiende? Es decir, Dios tiene que reinar en mi alma, y ahí ya está el reino de Cristo. Bueno, también entre ustedes, ¿no? Jesús dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero la vida eterna, para nosotros católicos, se empieza a vivir acá en la vida. Para los protestantes es distinto, como que la vida eterna no nos transforma en el corazón, sino que es la justicia de Cristo que nos cubre. Bueno, algo de eso está bien, pero para los católicos es más que eso. Es que ya Dios vive en mí, es que ya yo estoy viviendo en el reino de Cristo. A ver, imagínense, cuando una persona en gracia recibe la Eucaristía, recibe a Jesús, entonces Jesús es el reino. Ya has alcanzado el reino. Bueno, cuando uno se muera, lo va a ver cara a cara, ¿no? Pero ya eso empieza y tiene que empezar acá en la tierra. Bueno, dejemos acá por este día. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.